Bueno, muy buenos días. Yo no voy a hablar nada de mercados financieros, porque no tengo ni idea, pero sí que voy a hablar de alguna manera de algo que al final acaba condicionando los mercados financieros. Muy rápidamente, para no haceros perder el tiempo, pues voy a hacer una exposición un poco general a nivel macro, ¿no? Fijaros que estaríamos superando la ola de la pandemia. Después de la ola de la pandemia nos llega la ola de la guerra de Ucrania, después el conflicto Israel-Palestina-Hamás. Pongo entre interrogantes otra ola porque podríamos estar hablando pues, de tipos de interés, de inflación, problemas en las cadenas logísticas, semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo otra ola de todo lo que serían los ciberataques, otra ola de la inteligencia artificial. Después ya no nos preguntamos si habrá o no habrá un conflicto por Taiwán, sino cuándo será el conflicto que de alguna manera en Taiwán y el impacto que podrá tener la economía, y una ola del cambio climático. Con esto lo que quiero decir que estamos permanentemente recibiendo olas, impactos, no nos hemos recuperado de una ola y nos llega otra, y cada vez son mayores. He intentado actualizar los 4 jinetes del apocalipsis, incorporando un quinto, y ahora voy a incorporar un sexto. Y aquí hablo de guerras, pandemias, cambio climático, desastres naturales y demografía. Con esto lo que quiero decir que a lo largo de la historia del planeta, lo que ha cambiado la economía para siempre, lo que ha acabado con civilizaciones, lo que realmente ha impactado de verdad son estos 5 temas. Y hoy en mayor o menor medida los tenemos encima de la mesa. Podríamos decir que las guerras y las pandemias tienen un impacto inmediato, pero nos recuperamos rápidamente. En cambio, el tema de la demografía y el cambio climático, el impacto es mucho más lento, mucho más progresivo, pero inexorable. Y realmente, repito que estas son las cosas que a medio o largo plazo cambian absolutamente la economía para siempre. Y he añadido un sexto jinete que ya se ha comentado, es decir, pues en esta jornada que estáis teniendo, que sería la inteligencia artificial. Yo no tengo ni idea cuándo ni cómo, pero no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se enfrenta la especie humana. Aquí tenemos unas declaraciones del máximo ejecutivo de Google que dijo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser superior al de la electricidad y el fuego. Todos, de alguna manera, seguro que conocéis, segurísimo, ChatGPT, incluso yo creo que la inmensa mayoría de vosotros habéis jugado con ChatGPT. Y nos puede parecer magia, pero realmente estaríamos en el momento absolutamente de inflexión de la inteligencia artificial. También algo que escuchamos es que la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo. La tecnología siempre ha destruido puestos de trabajo, pero también ha creado puestos de trabajo. Y lo que nos debería preocupar no son, de alguna manera, la inteligencia artificial, que, repito, va a tener un impacto enorme, sino realmente las personas que utilicen la inteligencia artificial van a sustituir a las personas que no utilicen la inteligencia artificial. Por eso no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, sino las personas que lo sepan usar, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, podríamos decir que estamos como en el momento Gutenberg de la inteligencia artificial. Fijaros que hasta que aparece ChatGPT, los temas de inteligencia artificial era un tema puramente casi de tecnólogos, de técnicos, etcétera, a pesar de que hace muchísimos años de que todos somos usuarios de inteligencia artificial. Si yo utilizo Netflix, estoy utilizando inteligencia artificial, Spotify, etcétera. Lo único que ocurre que hasta ahora era en productos embebidos. La inteligencia artificial estaba dentro de productos que nosotros utilizábamos. En el momento que aparece ChatGPT, todos nos convertimos en expertos en inteligencia artificial. Y por eso, realmente, en este momento, cuando se democratiza el uso de una tecnología, el crecimiento es exponencial. Porque ya sabéis, tal como se ha dicho, que las tecnologías tienen un crecimiento exponencial en el momento, de alguna manera, en que mucho más usuarios lo utilizan. Aquí voy a dar ya algún dato que nos debería empezar a preocupar. Fijaros que la Unión Europea invierte en inteligencia artificial 1.700 millones. Esto nos podría parecer mucho o poco, pero Estados Unidos invierte 23.000 millones. China, como no puede ser de otra forma por el tipo de gobierno que tiene, yo que me dedico mucho a la geopolítica, voy a decir algo que inicialmente os va a sonar muy mal. A mí me sonaba muy mal, pero cada vez me suena menos mal. China tiene una enorme ventaja macroeconómica y geoestratégica. Enorme. Y es que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Esto que a mí me sonaba muy mal, viendo a los políticos que tenemos, cada vez me suena mejor. Es decir,
Digo, no sé quién lo debería escoger, pero nosotros por supuesto que no, de alguna manera. China, de alguna forma, es decir, tiene esa ventaja de que se pueden marcar objetivos a medio y largo plazo, tiene un objetivo para el 2030 y ha encargado a Baidu, que sería el Google chino, le ha encargado desarrollar toda la inteligencia artificial en el ámbito de la conducción autónoma, ha encargado a Alibaba, al Amazon chino, todo lo que sería la inteligencia artificial aplicada a ciudades, y ha encargado a Tencent, que sería el Facebook WhatsApp chino, todo lo que es el desarrollo en la parte de salud médica. Realmente tienen una estrategia y colocan todos los recursos realmente para conseguir esos objetivos. Arabia Saudí acaba de asignar 40.000 millones para invertir en inteligencia artificial. Luego, realmente vamos a ver que la inteligencia artificial, el impacto que va a tener, no solo en la economía, que por supuesto en la economía, sino en la geoestrategia, en la geopolítica, etc. Y en este momento estaríamos asistiendo como una especie de coreografía, de alguna manera tecnológica, es decir, absolutamente sincronizada. Daros cuenta, y también lo ha comentado antes, me parece que ha sido Pablo, de que hasta ahora, en cada revolución, nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología. La máquina de vapor, internet, etcétera. Y todos somos conscientes que una única tecnología, cómo cambió el mundo, la sociedad, las empresas y nos cambió a nosotros. Ahora estamos asistiendo a una serie de tecnologías terriblemente disruptivas que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan. Podríamos estar hablando de la inteligencia artificial, de blockchain, computación cuántica, del 6G, de la realidad virtual, del Internet de las cosas, es decir, una serie de tecnologías que avanzan en paralelo, terriblemente disruptivas y que entre ellas se retroalimentan. Y por esto estamos asistiendo a un mundo tecnopolar, donde la tecnología juega un papel absolutamente estratégico. Hace años de que hablamos de nativos digitales, y yo viendo pues esta sala sería capaz de identificar que hay varios nativos digitales, pero estos nativos digitales ahora ya son nuestros profesionales y son nuestros clientes. Estos nativos digitales serían aquellos niños, de alguna manera, que su primer juguete fue un iPad, un smartphone, etc. Y por eso hemos tenido que cambiar la famosa pirámide de Maslow. La famosa pirámide de Maslow, después de muchos años, hemos tenido que cambiarla y hemos tenido que incorporar la wifi y la batería. Lo primero que hacemos cuando entramos en cualquier sitio es preguntar por la contraseña de la wifi, y si no, como la casera nos vamos, y cuando se nos está acabando la batería es el momento de mayor estrés de nuestra vida. Realmente se han convertido en necesidades vitales. Por eso, si tú a un niño hoy le preguntas cómo se piden las cosas, no tendrá ningún tipo de decirnos por Amazon. Es el único en mi casa que me hace caso, de alguna manera. Yo se lo pido a Amazon. Luego, realmente, las necesidades en los mercados, en las empresas, etcétera, tanto para atraer profesionales como para dirigirlos a nuestros clientes, ha cambiado. Y por eso estamos cayendo en una especie de tecnofeudalismo. Y estamos asistiendo a un enfrentamiento. Lo que he llamado los 7 magníficos. Aquí estaremos hablando de Microsoft, Amazon, Nvidia, Apple, Alphabet, Meta y Tesla. Y los 7 magníficos se están enfrentando contra las tortugas ninja. Y aquí podríamos estar hablando de Alibaba, Xiaomi, Tencent y Huawei. ¿Qué es lo triste? Lo triste, fijaros, es que no hay ni una sola empresa europea. Lo triste es que no hay ni una sola empresa europea. Esta es una guerra que hemos perdido, que va a tener unas connotaciones económicas tremendas, tremendas, tremendas. Soy muy consciente que con esto no os doy ninguna novedad, pero sí que os voy a dar una novedad inmediatamente. Sabéis que hace años que se dice que estamos en el mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90, durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 8 o 10 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y desde hace 4 o 5 años es un término coloquial habitual. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significaría de que el mundo cambia con más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo que aquí aparece, y por eso lo único que hicimos es ponerle un nombre a este mundo utilizando el acrónimo VUCA. Pero repito que esto es un término coloquial hoy habitual. Pero ahora vendría la novedad para algunos de vosotros. Ya antes de la pandemia habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado.
Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora con vosotros. Incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS, con varias cosas elevadas al cubo, al cuadrado, etc. Es de las pocas cosas que se nota que soy ingeniero, que utilizo fórmulas para explicar cosas. Vamos a ver este nuevo mundo, que repito que es la evolución del VUCA. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Es decir, todo lo que había en el VUCA sigue estando. Y hemos añadido dos Is más, por eso está al cubo. Que está al cubo significa de que hay tres. La segunda I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua, una ola, otra ola, otra ola. La tercera I sería inseguro. ¿A qué me refiero con inseguro? El mundo es mucho más inseguro a nivel global, pero también a nivel local. Sin todavía podernos comparar afortunadamente con otras ciudades del mundo, se está incrementando la inseguridad en nuestras ciudades. Repito, sin afortunadamente todavía podernos de alguna manera comparar. La R sería ruido. ¿A qué me refiero? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más que sería aceleración. ¿A qué me refiero con aceleración? Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno. Sabéis que cada año se celebra el foro de Davos, que podríamos decir que es el foro económico más importante, y antes del foro de Davos se crean unas comisiones, unos grupos de trabajo. Yo soy el representante español en una comisión que es vulnerabilidades de una economía globalizada. Lo que trabajamos los diferentes grupos de trabajo es lo que después va a Davos. Os voy a compartir con vosotros algunas de las conclusiones y si a alguien le interesará el informe completo me lo podéis pedir. Si a alguien le interesa el informe completo me lo pedís. Vamos a ver algunas de las conclusiones. Deciros que no hay ninguna buena. Es decir, ya os aviso, después os voy a dar buenas noticias, de alguna manera, pero deciros que no hay ninguna buena. Realmente Davos en el fondo, y por eso al final tenemos que intentar, bueno, de alguna manera minimizar lo que nos dice Davos. En el fondo Davos solo pretende crear un estado de opinión. Davos nos sirve fundamentalmente para saber con lo que nos van a estar machacando durante todo el año. Y como es obvio, es crear ese estado de opinión, siempre hay unos intereses, con lo que al final vamos a tener que relativizar algunas de las cosas. Una de las conclusiones de Davos es que el COVID probablemente no sea la peor pandemia que hemos vivido. Que hemos vivido. Esto, de alguna manera, fijaros que en el fondo continuamente van apareciendo virus, van apareciendo bacterias y generalmente somos capaces de atajarlo. Esto que nos gustará o no nos gustará, pero la reflexión que nos debería llevar, ¿qué hemos aprendido de la gestión del COVID? ¿Cuáles han sido los aprendizajes de la gestión del COVID? También, como no podía ser de otra forma, la importancia y el impacto que va a tener el cambio climático. Y aquí fijaros ya un poco, entre comillas, la manipulación de Davos. En el 2023, ahora os voy a poner 2024, en el 2023, de los 10 principales riesgos identificados en Davos, repito que estos 2023, 6 tenían que ver con el tema de cambio climático y medio ambiente. Repito, 2023. 6 de los principales riesgos, medio ambiente y cambio climático, son los que están en color verde. Si yo os preguntara, ¿vosotros creéis que de 2023 al 2024 hemos mejorado el tema del cambio climático y medio ambiente? Pues posiblemente la respuesta sería, no lo hemos mejorado. Muy bien, 2024, a 2 años visto, el cambio climático casi desaparece como de alguna manera riesgo, solo aparecen 2, y el primero que aparece, fijaros, y esto es un poco lo que os decía, crear un estado de opinión, es la lucha contra la desinformación. Con lo que sabemos de alguna manera, y lo vamos a ver, que este año estamos sufriendo y vamos a sufrir, de alguna manera, un gran incremento de la censura.
Es decir, realmente estamos sufriendo, vamos a sufrir un gran incremento de la censura. ¿Quién es el propietario de la verdad? ¿Quién es lo que dice la verdad? En cambio, fijaros, a 2 años el cambio climático lo tenemos solucionado y en cambio a 10 años vuelve a aparecer 5 veces los temas de medio ambiente y cambio climático. Es decir, somos conscientes de alguna manera que este es un problema importante, pero realmente pues este año nos van a estar machacando con los temas de información, etcétera. A mí esta slide me encanta, vemos en un ring se está peleando el COVID contra el mundo, aparentemente tienen un tamaño parecido y va ganando el mundo, pero fuera del ring está esperando el cambio climático a entrar y solo tenemos que ver el impacto del cambio climático. Al final los impactos de la pandemia es un juego de niños comparado con los impactos del cambio climático, porque los impactos de la pandemia han sido temporales, pero los del cambio climático son estructurales, realmente. Muy bien. Conceptos que en Davos no es que se hayan creado, pero se les ha dado mucha importancia y seguro que los estáis escuchando, leyendo. Uno ha sido el de policrisis. ¿A qué me refiero con policrisis? Estamos viviendo diferentes crisis en paralelo, diferentes crisis en paralelo. Y el otro es el de permacrisis. ¿Y a qué me refiero con permacrisis? Los próximos años van a ser de una enorme incertidumbre. Los próximos años van a ser de una gran incertidumbre. Y por eso, algo de alguna manera en lo que yo estoy convencido, es que lo que va a marcar la diferencia en los mercados son las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. Yo creo que lo que va a marcar la diferencia en las empresas, en los mercados, son las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en la ventaja competitiva. Y por eso las organizaciones, en las empresas, vamos a tener que desarrollar esta competencia, esta capacidad de saber gestionar, de saber tomar decisiones en la incertidumbre. Porque si esperamos a tener todas las certezas para tomar una decisión, cuando tomemos la decisión ya no tendrá sentido, porque habrán cambiado los supósitos de la partida. Vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. También, como no podía ser de otra forma, todo el tema de los ciberataques. Hoy ya sabéis que todo lo que es la ciberdelincuencia mueve mucho más dinero que el narcotráfico. Ya es la principal industria y en cualquier mapa de riesgos debería estar entre los 3 primeros. ¿Cuál fue el gran eslogan del 23? Ahora voy a decir el del 24, pero que este 24 hemos decidido mantenerlo. Hay que resetear la economía. En el 23 fue hay que resetear la economía. Y voy a decir 3 conceptos, voy a comentar 3 conceptos totalmente relacionados qué significa resetear la economía, que repito que en este Davos de 24 hemos decidido seguir manteniendo. Uno ha sido decir, oye, lo que hay que hacer es la eliminación de riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Los países y las empresas habían caído en la trampa de la eficiencia y de los costes. Lo habíamos externalizado todo y deslocalizado todo a países con costes de mano de obra más barato. Tanto la pandemia como la guerra de Ucrania nos ha hecho ver las extremas vulnerabilidades de nuestras cadenas de aprovisionamiento, de nuestras cadenas de valor, etcétera. Con lo que, si os acordáis, cuando empezó la pandemia no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores, el 90% de los antibióticos se siguen fabricando en Asia, etcétera. Hay que eliminar riesgos. Y 2 conceptos ligados con eliminar riesgos. Este sería, oye, y lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos. Lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos. Y aquí ya hay, entre comillas, como otra falacia. Cuando hablamos de países amigos, todos entendemos de que China y Rusia no lo son. Muy bien. Yo lo que digo es que China y Rusia no lo son, pero Estados Unidos tampoco. Los países no tienen aliados, sino tienen intereses. Realmente no podemos considerar a Estados Unidos como un país amigo. Y el otro concepto es, oye, lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos y cercanos. Hazlo a países amigos y cercanos. Pero cuando hablamos de países cercanos, también tiene 2 lecturas. Una es una lectura geográfica, pero la otra es una lectura de alguna manera geopolítica. Yo puedo tener un país muy cercano, como igual es Marruecos, pero no lo podría considerar igual un país amigo. Pero esto sería de alguna manera un poco lo que nos proponen. Otra de las conclusiones muy importantes de Davos es que hasta ahora la economía condicionaba la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica va a condicionar la economía. Y por eso pongo uno muy antiguo por confidencialidad.
yo formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España. Entonces, es decir, y nos dedicamos a la prospectiva a nivel de país. Yo lo único que hago es todos esos conocimientos, esas metodologías a nivel de país, yo lo aplico en las empresas, en las organizaciones, etcétera. Pero la importancia que la geopolítica tiene. ¿Cuál ha sido el gran eslogan del Davos 24? Hay que reconstruir la confianza. Este ha sido como el gran eslogan. Y algo que también ha dicho, me parece que ha sido un poco antes Pablo, y es que estamos viviendo una cierta ralentización de la globalización. Y ahora voy a hablar un poco más sobre ese tema por el impacto que tiene económico. Y lo que antes os decía, este año ha sido la lucha contra la desinformación, y esto es lo que os decía, estamos viviendo un incremento de la censura. Muy bien, cuando yo explico esto, nos podemos preguntar, ¿y todo esto cómo va a afectar a la globalización? Yo digo que la globalización no ha muerto, pero sí que está mutando. Y por eso, de alguna manera, tenemos que pensar que el mundo actual está totalmente diseñado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Que en esta reunión de Bretton Woods, en el 44, lo que hacen es diseñar un mundo a su medida. Ahí se decide crear el Fondo Monetario Internacional, se decide crear el Banco Mundial, etc. Y este es un mundo totalmente diseñado para Estados Unidos, donde de alguna manera lo que se ha llamado hasta hace poco la Pax Americana. La Pax Americana es que en el mundo solo hay un líder político, militar, económico. Esto era el mundo que teníamos. ¿Qué ocurre ahora? Tal como se ha comentado, de que ahora ya aparecen nuevos actores importantísimos que ya no están dispuestos a aceptar estas reglas del juego. Y por eso yo digo que yo no hablo de desglobalización, pero sí que hablo de una nueva globalización que sería una reglobalización. Y realmente el mundo se va a dividir en bloques. Se está dividiendo en bloques. Hasta hace unos meses, cuando yo me preguntaba cuántos, yo decía 3. Pero me he dado cuenta que era más una ilusión que una realidad. El mundo se va a dividir en 2 bloques. Un bloque liderado por China y un bloque liderado por Estados Unidos. Y por desgracia, Europa formará parte del bloque liderado por Estados Unidos. Bajo ningún concepto digo que me gustaría que formara parte del bloque liderado por China, pero me hubiera gustado que hubiera liderado un bloque. Me hubiera gustado que hubiera liderado un bloque. Pero esto es ni será. Ni es ni será. Cuando hablamos de bloques, no nos estamos refiriendo a bloques geográficos, porque, por ejemplo, hoy Corea del Sur, Japón, Australia formarían parte del bloque liderado por Estados Unidos. Irán, Pakistán, Rusia formarían parte del bloque liderado por China. Y pongo a modo de ejemplo 2 banderas, podría poner más, pongo a modo de ejemplo la bandera de India y de Serbia. Y después van a haber una serie de países que no van a formar parte de ningún bloque de forma permanente y se van a alinear con un bloque o con otro dependiendo del momento y del interés. Por ejemplo, India sigue comprando gas y petróleo a Rusia, pero tiene unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos. Serbia es un país aliado de Rusia, pero quiere entrar en la Unión Europea. En estos bloques va a haber mucha globalización, pero va a haber mucha menos globalización interbloques. El mundo de nuevo se está fragmentando, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Después hay un concepto que empleamos en geopolítica, que hay una serie de estados cortejados. Los estados cortejados son aquellos que los 2 bloques quieren atraer. ¿Cuál es el estado cortejado hoy por excelencia? India. India es el estado cortejado por excelencia, por el rol que tiene y que tendrá en el futuro. Y después están la mayoría de lo que llamamos los países mariachis, entre los que está España. Son de alguna manera los que tocamos la guitarra mientras otros tocan, mientras otros cantan y nosotros tocamos la guitarra. Es decir, somos insignificantes. Es decir, la mayoría de países simplemente seguimos las directrices que nos van mandando. Muy bien. Se ha comentado lo de los BRICS, todos seguro de alguna manera lo conocéis, sabéis que es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que sería como una especie de contrapoder al G7. Hace 4 meses se ha hecho la reunión anual de los BRICS y se han tomado 2 decisiones, se han tomado muchas, pero 2 decisiones importantísimas. La primera es que desde el 1 de enero de este año 24 se han incorporado 5 países en los BRICS. Arabia Saudí, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto.
Argentina, debido a, de alguna manera, a que ha ganado Milei las elecciones, ha decidido no incorporarse, pero Argentina era una apuesta personal de Lula. Tenemos que tener en cuenta que, entre otras muchas cosas, estos nuevos BRICS representarían casi el 70% de la población del mundo, más del 55% del gas del mundo y más del 45% del petróleo del mundo. Y hay una lista de espera de 20 países para incorporarse en los BRICS, con la importancia que esto tiene. A estos BRICS, un concepto que de alguna manera hace años que se emplea, es el del sur global, que no es un concepto de alguna manera geográfico, sino geopolítico. Era un poco en contraposición al G7, que se consideraría como el mundo occidental. Fijaros que si yo os preguntara, que seguro que muchos de vosotros contestaríais, oye, ¿cuál creemos que puede ser la cuarta economía del mundo por Producto Interior Bruto en el 2050? En el 2050. Seguro que algunos lo diríais, pero la cuarta economía del mundo por PIB, repito, por PIB, sería Indonesia. Cuando a veces alguien dice Indonesia, alguien puede pensar, ¿estos desgraciados van a ser la cuarta economía del mundo? Es decir, Indonesia tiene más de 300 millones de habitantes, además de otras muchas cosas. ¿Cuál será en el 2075 la quinta economía del mundo? Nigeria. Y fijaros que después de Nigeria aparecía Pakistán, etcétera, etcétera. Realmente vemos como el mundo, repito, a nivel de Producto Interior Bruto, cómo va cambiando. Y realmente estos países, la ventaja que tienen, que es la misma ventaja, tiene dos lecturas. Son países que, como tienen muchísimos habitantes, tienen mercados internos enormes, 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 y además tienen muchísima fuerza laboral. También la otra decisión que se ha tomado en la reunión de los BRICS es iniciar de verdad lo que podríamos considerar la desdolarización de la economía. El dólar es el gran arma económica de Estados Unidos, la gran arma, y estos países han decidido ya de que las transacciones comerciales entre ellos empiecen a ser en dólares. El dólar durante muchísimos años va a ser la moneda, todavía va a ser la moneda, pero sí que vamos a ver ya una cierta pérdida de valor del dólar. Y algo que nos preocupa muchísimo es si Estados Unidos esto lo va a aceptar. Esto nos preocupa muchísimo. Por eso yo digo que Europa somos una marioneta de Estados Unidos. Realmente el futuro de Europa pasaría por independizarnos de Estados Unidos, que tuviéramos una autonomía estratégica, militar, económica, etcétera. Y un concepto que utilizamos es que Europa ha decidido ser siervo voluntario de Estados Unidos. Hacemos de alguna manera seguidismo de la estrategia de Estados Unidos. Por eso, en la bandera de Estados Unidos he añadido otra estrellita más, que sería la Unión Europea. Ya somos casi como Puerto Rico, de alguna manera, pues es decir, algo asociado. Fijaros que en Europa hemos externalizado la fabricación a China, la energía a Rusia y la defensa a Estados Unidos. Somos irrelevantes. Por eso decimos que Europa es un gigante económico todavía, es un enano político y un gusano militar. Es decir, no tenemos ejército, no tenemos nada. Europa es un jardín. Aquí nos dedicamos a regular, si la inteligencia artificial vamos a regularla, está muy bien regular, pero deberíamos pensar en crear un gigante en inteligencia artificial, vamos a regular el coche de combustión, etcétera, y fuera realmente es la jungla. Y por eso, de alguna manera, y también la decisión de gastar más en defensa va a repercutir en el estado de bienestar. Y por eso he hecho esta slide, donde se ve un boxeador, que sería Europa, donde de alguna manera tanto las empresas norteamericanas como las empresas asiáticas le han dado una paliza, pero es que muchas empresas europeas están jugando de alguna manera, están compitiendo con las manos atadas. La regulación es tan exigente que nos hace de alguna manera perder competitividad. Nos hemos convertido en herbívoros y estamos compitiendo contra carnívoros. Es decir, realmente... Muy bien. La economía mundial se adentra en un territorio desconocido para nosotros y la gran pregunta sería cómo se reconfigura el mundo pues en este nuevo siglo XXI. Cuando digo esto, vosotros podéis pensar que hemos caído en un pozo negro, en un agujero negro muy profundo y nos cuesta ver la salida. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas. Dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y dos de ellas caen en un agujero. Cuando caen en el agujero empiezan a saltar para intentar salir del agujero y no pueden. Y las ranas que están arriba les animan que lo sigan intentando y no pueden. Finalmente las ranas que están arriba dicen, oye, no lo intentéis más porque no lo vais a conseguir. Pero las dos ranas lo siguen intentando. Finalmente una de las ranas que está en el agujero hace caso, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra lo sigue intentando y al final consigue salir del agujero. Y cuando consigue salir, las ranas que están arriba dicen, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla, la rana era sorda.
y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto lo que quiero decir, que tenemos que ser conscientes de la complejidad de la situación, pero lo que nunca podemos caer es ni en el pánico ni en el pesimismo, porque el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis, y es lo que no nos podemos permitir. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que el miedo a la crisis acaba generando crisis. Si yo creo que mira mal, me acabará yendo mal. Y a mí esta frase de Ayrton Senna me encanta. Ayrton Senna dijo, en una carrera de Fórmula 1, con buen tiempo es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve sí que es posible adelantar a 15 coches. Ayrton Senna era el rey de la lluvia. Esto significa que aunque nos parezca un contrasentido, cuando la economía va bien, es mucho más difícil conseguir ventajas competitivas porque a todos nuestros competidores les va bien. Cuando la situación está complicada es cuando aparecen, de alguna manera, las grandes ventajas. Hoy es el peor momento para ser mediocre y el mejor momento para ser diferente y ser excepcional. Hoy es el peor momento para ser una empresa, una opción mediocre. Muy bien, sois muy jóvenes, no habéis nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema al final se acabó solucionando. El tema se acabó solucionando. Pero como es obvio, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Así. Vamos a ver, el entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay organizaciones que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y la oportunidad. Y ya un poco las últimas para acabar, simplemente, fijaros que cuando hablamos a veces de empresas, cuando hablamos de estrategia, muchas veces lo comparamos con el ajedrez. El ajedrez es un juego de estrategia, pero realmente hoy es mucho más complicado. Hoy la estrategia de una empresa no es jugar en un tablero de ajedrez, sino que estamos haciendo simultáneas. ¿A qué me refiero? Estamos compitiendo en diferentes mercados con diferentes competidores. Y además tenemos muy poco tiempo para pensar de una jugada a otra. Es decir, las empresas hoy están compitiendo en diferentes mercados, con diferentes competidores, cada mercado, cada competidor necesita una estrategia distinta y tenemos poco tiempo para pensar. Por eso, aquí tenemos a un gran filósofo, Mike Tyson, que dijo, todo el mundo tiene una estrategia, todo el mundo tiene una estrategia hasta que sube al ring y le pego la primera hostia. Digo, ya se le ha acabado la estrategia que tenía de alguna manera totalmente planteada, ¿no? ¿Y cómo nos preparamos para algo que desconocimos? Y simplemente de alguna manera os voy a dar el titular, porque esto nos daría para muchísimo tiempo. La gran herramienta sería la perspectiva estratégica. La perspectiva estratégica, pues, simplemente doy ahora un mensaje y de alguna manera, y es decir, imagino que todos habéis visto o suena la película Regreso al futuro. Si yo pudiese ir al 2034, ver cómo es el mundo en el 2034 y volver al 2024, ¿cambiaríais cosas en vuestras organizaciones, etcétera? Sí. Pues la perspectiva estratégica es eso. La perspectiva estratégica es ir al futuro para volver al presente y poder cambiar cosas. Y ya la última reflexión, un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia de Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces de que te fuiste y creo que tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas esas otras fotos que había recolectado de sus amigos, de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja, a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Lo que nunca podemos perder es la dignidad. Pues muchísimas gracias.